Y Padre, te damos gracias ese día, Señor, porque esas lindas, bellas y hermosas promesas que tú nos das, oh Padre Celestial, están ahí en tu palabra para que nosotros, Padre mío, echemos manos de ella y las pongamos y las apliquemos en nuestra vida, Señor, y las pongamos en práctica, Señor. Padre mío, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Padre, no podemos vivir derrotados, entendiendo que tú estás con nosotros. Tú has dicho que tú eres la luz del mundo. No podemos vivir en las tinieblas, Padre. Tú has dicho que tú eres el pan de vida. No podemos estar hambrientos cuando tú nos lo das todo, Padre. Y por ello este día nos gozamos en tu presencia. Y te pedimos, Padre, que ahora tu Espíritu, Señor, nos enseñe y nos hable. Padre mío, prepara nuestros corazones. Silencia, oh mi Dios, toda preocupación. Quita de nosotros toda distracción. Y que este día, Padre mío, sea un día en el cual tu Espíritu, Señor, se glorifique y nos hables de una manera especial. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. El día de hoy vamos a estar en Primera de Crónicas, capítulo 21, y vamos a estudiar de los versículos 1 al 30. ¿Qué les parece? De los versículos 1 al 30. El tema, el pecado, la gracia y el arrepentimiento. El tema de hoy, el pecado, la gracia y el arrepentimiento, es el tema que vamos a estar tocando. Un reconocido ingeniero civil fue contratado para construir un gran puente sobre un río que separaba dos ciudades importantes. Era famoso por sus obras y esta sería la más grande de su carrera. Aunque el equipo le advirtió que ciertas pruebas de seguridad debían realizarse antes de abrirlo, el ingeniero, confiado en su experiencia y deseo de reconocimiento, decidió inaugurarlo antes de tiempo. El día de la inauguración fue todo un espectáculo. Prensa, políticos y multitudes asistieron, pero lo inesperable ocurrió. Al pasar el primer convoy, el puente colapsó. Vidas se perdieron y el escándalo fue enorme. El ingeniero quedó devastado. En una entrevista pública con lágrimas confesó, quise demostrar lo que podía lograr. Pero olvidé que la seguridad no depende solo de mi talento, sino de seguir principios que no se pueden ignorar. He fallado. Reconoce, he fallado. Años después, aunque no pudo devolver las vidas perdidas, dedicó su vida a enseñar humildad, ética y responsabilidad a futuras generaciones de ingenieros. Lo que comenzó con una tragedia impulsada por el orgullo, se convirtió en una vida marcada por el arrepentimiento y la restauración. Primera de Crónicas, capítulo 21, nos habla a nosotros de un evento similar al de este ingeniero civil. Nos habla del rey David que se dejó llevar por el orgullo y mandó censar al pueblo confiando más en su poder militar que en Dios. Lo que para nosotros esta noche debe de ser una gran lección. Que no debemos de confiar en nuestros recursos, en nuestras habilidades, sino que tenemos que confiar en Dios. El colapso del puente representa el juicio de Dios que vino como resultado del pecado del rey David.
La confesión pública del ingeniero refleja el corazón quebrantado de David, como lo vamos a mirar en el versículo 8, donde dice él: he pecado grandemente, he pecado sin tener necesidad de hacerlo. El deseo de enmendar y enseñar a otros, alinear sus vidas del ingeniero, fue el mismo deseo que Dios puso en el corazón del rey David. ¿Por qué? Porque después de haber él fracasado en el propósito de mirar cuánto pueblo, cuánta gente contaba, entendió él que no es la gente, no es el poder militar, no es el armamento, es Dios. Es Dios el que da la victoria en toda batalla y en toda situación de la vida. Por ello nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 5, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina. Y en segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10, nos dice la Escritura: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Para salvación. Lo que nos lleva esta noche al tema de hoy. El tema de hoy: el pecado, la gracia y el arrepentimiento según el corazón de Dios. Según el corazón de Dios. La frase: el pecado, la gracia y el arrepentimiento según el corazón de Dios resume el proceso bíblico de cómo Dios trata con el ser humano en su fragilidad moral. En su fragilidad moral. Pero desde su perspectiva redentora, ¿entiendes? Desde su perspectiva redentora, no desde su perspectiva de juicio, sino redentora. Ahora, aquí te explico por qué. Porque la palabra pecado es toda desobediencia a la voluntad de Dios. Es lo que significa la palabra pecado. Según el corazón de Dios, el pecado no es solo un error un error externo, sino una expresión interna de independencia y desconfianza hacia Dios. ¿Entiendes? El pecado, te recalco nuevamente, no es solo un error externo, sino una expresión interna de independencia y desconfianza hacia Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el ser humano. Aunque el pecado merece juicio, Dios muestra su misericordia ofreciendo una salida. Ofreciéndonos una salida. Según el corazón de Dios, la gracia no niega la justicia. Date cuenta, no niega la justicia, pero abre la puerta al perdón. Abre la puerta al perdón. Y el arrepentimiento es un cambio profundo de mente, corazón y dirección. Según el corazón de Dios, el arrepentimiento no es un remordimiento emocional, sino una transformación que nos vuelve a la presencia de Dios. Nos vuelve a la presencia de Dios. Por ello podemos entender que según el corazón de Dios significa que este proceso, pecado, gracia y arrepentimiento, no se trata solo de reglas religiosas. No se trata solo de reglas religiosas, sino de una relación con un Dios que ama, corrige, perdona y restaura. ¿Te das cuenta?
el corazón de Dios. Por ello entendemos que el tema de hoy es muy importante para nosotros. Es muy importante porque entendemos que Dios en su infinito amor, en su gracia y en su misericordia nos muestra a nosotros que al que ama Él corrige. Y por amor a nosotros nos va a corregir si estamos en el error. Ahora, no es placentera la corrección muchas veces porque no nos gusta que nos corrijan. Pero es necesaria la corrección. Es necesaria la corrección, ¿por qué? Porque después de la corrección viene el perdón. Y después del perdón viene la restauración. O sea, Dios nos restaura nuevamente a esa relación íntima y personal con Dios. Lo que nos lleva al primer punto del estudio de esta noche. El primer punto que vamos a tocar, hermanos, es el orgullo que ciega y nos lleva al pecado. El orgullo que ciega y nos lleva al pecado, y lo vamos a mirar de los versículos 1 al 7. En el versículo 1 nos dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Para que yo lo sepa. Ahora es interesante, ¿no? Que cuando comenzamos en el versículo 1 nos dice la Escritura: pero Satanás se levantó contra Israel. Se levantó contra Israel e incitó a David. Ahora, date cuenta de algo que para nosotros debe de ser clave en nuestras vidas. Porque el diablo no puede leer tu mente, no puede leer tus pensamientos, no sabe lo que hay en tu corazón, pero sí puede leer tus emociones. Puede leer tus facciones. Él sabe cuando estás contento, Él sabe cuando estás irritado, Él sabe cuando estás maquinando algo sucio en tu mente, Él sabe cuando estás en comunión con Dios. Él sabe. ¿Por qué? Porque tu expresión lo muestra todo. Lo muestra todo. Y con verte, observarte y saber de lo que tú estás pensando, lo que tú estás maquinando, Él sabe cómo llegar y cómo atacar tu vida. Él miró orgullo en el corazón de David. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues lo incitó. Lo incitó. La frase Satanás se levantó contra Israel tiene un significado profundo y estratégico dentro del contexto espiritual y bíblico. Aquí te explico su sentido desde el hebreo, su propósito teológico y sus aplicaciones para la fe. Número 1. La palabra Satanás en hebreo, hermanos, es Satán, que significa adversario, acusador, enemigo. O sea, cuando ve la palabra Satán, o sea, Satanás, estamos hablando de un adversario, estamos hablando de un acusador y estamos hablando de uno que es considerado nuestro enemigo. Nuestro enemigo. Puede referirse a cualquier opositor, pero aquí se usa como nombre propio, indicando a nuestro adversario, el diablo. Nuestro adversario, el diablo. Nunca pase por tu mente la idea de que Satanás es el adversario de Dios. No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque Satanás es creación de Dios. O sea, Dios tiene absoluta autoridad sobre él y sobre los ángeles caídos. O sea, en ningún momento Satanás es una amenaza para Dios, pero lo es para nosotros. Lo es para nosotros.
Porque Él sabe cómo tentarte y cómo hacerte caer. Él sabe de qué manera manipular tu vida. Y hacerte hacer lo que Él quiere que tú hagas. Dice que se levantó contra Israel. Se levantó contra igual a una acción hostil y directa. Date cuenta. Señala una acción hostil y directa. O sea, en contra de ir hacia él. ¿Hacia quién? Hacia David. Ahora, esta expresión implica que Satanás tomó una posición activa y agresiva contra de Israel, es decir, planeó un ataque directo, un ataque indirecto, no por guerra física, sino por tentación espiritual. Tentación espiritual. Ahora dirás tú, wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo este ser, ¿no? Qué tremendo Satanás. Ahora, entiende algo. Tú antes de levantarte por la mañana, ya Él tiene un plan maquinado para tu vida. Ya Él tiene todo trazado para ver de qué manera te va a hacer caer. O sea, ya lo maquinó, ya lo planeó, ya lo tiene listo para implementarlo. Solamente hace falta que tú cooperes, que tú cedas al plan trazado por Él. Es lo único que le hace falta. La única manera a través de la cual tú no vas a caer en el plan de Él es cuando tú deliberadamente le dices a Dios, Señor, guíame tú. Padre, este día encomiendo en ti mi alma, mi vida, mi ser y mi corazón. Muéstrame el camino por el cual debo de andar. Ayúdame, Padre, a mirar no con mis ojos, sino con tus ojos. Ayúdame, oh Padre, a pensar no con mis ideas, sino con tu palabra. Y ayúdame a alinearme contigo y en el plan que tú tienes para nosotros. Pero si tú te levantas sin hablar con Dios, si tú te levantas por la mañana e ignoras la protección divina de Dios, quiero que sepas que es muy posible que caigas. Es muy posible que caigas en las garras de Satanás. Es muy posible. ¿Por qué? Porque su estrategia fue contra el líder. Fue contra David. ¿Para qué? Para dañar al pueblo. Porque Satanás sabe que si tumba la cabeza, tumba el cuerpo completo. Tumba el cuerpo completo. Y eso es lo que él hizo. Él fue directamente ¿a quién? Él fue directamente a David. Él sabía que si iba y incitaba a uno de los del ejército, en sí iba solamente a derrotar uno. Pero cuando fue contra David, iba a derrotar a todo el ejército de Israel. Aquí miramos un propósito espiritual. Satanás no solo odiaba a David, sino a toda la nación de Israel. Y las cosas no han cambiado, iglesia. El propósito de él no ha cambiado, sigue siendo el mismo ayer, hoy, y va a seguir siendo el mismo hasta el final, hasta el día que el Señor lo tire en el pozo del abismo y nunca más vuelva a salir de ese lugar. Va a seguir odiando al pueblo de Dios. Ahora, al incitar a David al orgullo, hacer un censo con motivaciones erradas, Satanás quería que Israel cayera bajo juicio divino. O sea, falla David, falla el pueblo. Y ahora Dios tiene que corregirlos. Dios tiene que castigarlos. Y dice aquí, voy a usar ¿de qué? Voy a usar de astucia, voy a usar de artimañas para poder hacer ¿qué? Poder hacer caer al pueblo.
para poder hacer caer al pueblo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones teológicas y espirituales? Satanás actúa como enemigo del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios deseaba bendecir a su pueblo. En la historia bíblica, Satanás busca destruir la obra de Dios desde el principio, desde la creación. Si te das cuenta, cuando habían solamente 2 seres humanos sobre la tierra, cuando habían solamente 2 seres humanos, o sea, Adán y Eva, Satanás vino a Eva con un plan de engaño, diciéndole a ella: Eva, qué bonito árbol, mira qué frutos más jugosos. Anda, mujer, agarra uno y come. Y ella le dice: no, espérate, no debo de hacer eso, porque Dios me dijo que el día que comiere de ese árbol ciertamente iba a morir. Dice él: no, pero tranquila, eso no es verdad. Lo que va a pasar es que el día que tú comas se te van a abrir los ojos y vas a venir a ser como Dios. Y dice la mujer: ¿de veras? Y por eso es que las mujeres son bien mandonas, ¿no? No se crean. No se crean, hermanas. Pero igual podemos ver que el engaño vino a través de ¿qué? A través de la mujer. Pero el diablo es astuto, es muy astuto. Usó de artimañas para llegar ¿a quién? Para llegar a David, para llegar al pueblo. Jesús le dice a Pedro en Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, el diablo le dijo a Dios: hey, échame ese Pedrito para acá. Échame los discípulos que caminan con Jesús para acá y verás cómo yo les voy a hacer una prueba a ver si de verdad son discípulos de Jesús o solamente están al lado de Él por interés. Pero Jesús les dice: tranquilos, yo he orado al Padre por ustedes. Por ustedes. Ahora entiende algo. Es importante que entiendas esto. Cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando vienen los planes trazados por el enemigo, por el diablo, y cuando está tratando él de implementarlos, quiero que sepas que Jesús, que está a la diestra del Padre, está continuamente intercediendo por ti y por mí para que no caigamos. Para que no caigamos. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos sentir la presencia y la unción de las oraciones del Padre, de las oraciones de Jesús, porque no estamos en comunicación con Jesús. Porque no sabemos lo que es hablar con Él. No entendemos el plan divino de Dios. Pero cuando estamos en sintonía, o sea, nuestro radio está sintonizado con la palabra de Dios y escuchamos continuamente la voz de Dios, estamos atentos y escuchamos cuando el Señor dice: ¡hey! Precaución, ahí viene un ataque. Prepárate, afíncate, está listo para recibirlo. No te preocupes, que yo te voy a dar las fuerzas y te voy a dar juntamente con la prueba la salida. Pero ahí viene el ataque. Tenemos que estar listos. ¿Para qué? Para la salida. El ataque espiritual muchas veces comienza en el corazón del líder. ¿Entiendes? El ataque espiritual muchas veces comienza en el corazón del líder. Al incitar a David, Satanás sabía que el error del rey afectaría toda la nación. O sea, cuando David sintió el deseo de censar al pueblo, él quería saber cuántos soldados tenía. ¿Por qué? Porque dependiendo del número del ejército, era el poder militar con el cual él se podía identificar. Hoy vamos a tener un summit, o sea, una reunión de reyes. Como muchas veces sucede, tenemos reuniones de pastores.
Y sabes que lo primero que nos preguntamos un pastor a los demás, ya no hago eso, ¿cuántos miembros tienes en la iglesia? ¿Cuántos se reúnen contigo? Esa es las primeras palabras que salen en una conversación de una reunión de pastores. Y David dijo, bueno, sí, vamos a hablar de números, yo tengo que tener un número. Tengo que dar cuenta de cuántos son los que me siguen a mí y cuántos de ellos están a mi disposición. ¿Cuántos de ellos están a mi disposición? Podemos entender que fue un gran error. Fue un gran error. Ahora, esto nos enseña que la guerra espiritual es real, iglesia. Y el pecado de un líder puede traer consecuencias colectivas. Puede traer consecuencias colectivas. Ahora Satanás sigue levantándose contra nosotros y contra el pueblo de Dios. ¿De qué manera? Tentándonos, dividiéndonos, sembrando orgullo en nuestros corazones. Si tú te dejas dominar por el orgullo, si tú te dejas ser tentado, si tú permites que en ti, en tu familia o en la iglesia entre la división, le diste la victoria al diablo. Le diste la victoria al diablo. Es por ello que Cristo nos dice a nosotros que Él ha vencido al adversario, o sea, Él ha vencido a Satanás. Y nos llama a estar alertas. Efesios capítulo 6, versículo 11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay que vestirse con la armadura de Dios. En primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar. Ahora, ¿de qué manera llegó Satanás al corazón de David? Incitándole. Ahora, ¿qué significa? Incitó a David a que hiciese censo de Israel. La frase incitó a David a que hiciese censo de Israel tiene un significado clave para entender la tentación espiritual, el orgullo humano y la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Ahora déjame te explico en detalle su significado original, teológico y práctico. La palabra incitó en hebreo es el verbo traducido como sut. Sut, que significa mover, tentar, provocar, persuadir o incitar a alguien hacia una acción. Hacia una acción. Te van a incitar, te van a decir, anda, tírate al agua. Tú sabes nadar cuando no sabes nadar. O te van a decir, anda, ven, tómate una, que no te va a hacer nada. Y terminas tomándote toda la cantina, ¿no? O sea, te están incitando. Anda, ven, vayamos, entremos ahí. Que al cabo ahí no pasa nada malo. Dios está con nosotros. No, tú sabes que no debes de hacer eso. Te están incitando. Ahora, casi siempre tiene una connotación negativa, especialmente cuando motiva al error y al pecado. Ahora, nota algo importante. Aquí Satanás no obligó, ¿escuchas? No obligó a David, sino que influyó en sus pensamientos, apelando a su orgullo para que tomara una decisión fuera de la voluntad de Dios.
O sea, Satanás no vino y le dijo, ¡hey, David! Si no censas al pueblo, te voy a dar una cornada, ¿no? O sea, no lo dijo ninguno. O sea, él simplemente lo incitó. La decisión final fue la de David. De la misma manera que tú y yo, hermanos, somos tentados. En sí la tentación no tiene nada que ver con nuestra decisión. Porque al final del día, cuando nosotros decidimos movernos hacia la tentación o caemos en el pecado, no es la culpa del diablo, no es la culpa del pecado, es nuestra. Porque la decisión fue hecha por nosotros y nosotros fuimos los que hicimos o caímos en pecado. Al final del día, nosotros somos los que hicimos ese pecado. Ahora hay algo interesante. ¿Por qué? Porque Dios deja en su palabra, o ha dejado en su palabra estipulado el protocolo para censar al pueblo. O sea, Dios ha establecido todo, desde enumerar al pueblo, cómo guiar al pueblo, cómo alimentar al pueblo, y cómo hablar con el pueblo, y cómo guiar al pueblo. Todo está estipulado en su palabra. O sea, todo está escrito aquí en las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que muchas veces ignoramos el protocolo. Y cuando lo ignoramos, entonces es cuando metemos las cuatro, ¿no? Metemos las patas. Y cuando metemos las patas, entonces decimos, Señor, ¿qué hago? Me estoy en un gran dilema, un problema muy grande en mi vida. ¿Cómo me salgo del problema en el cual estoy ahora? Para entonces Dios te perdona, pero no te exime de las consecuencias. ¿Te das cuenta? El protocolo está establecido en Éxodo capítulo 30, versículo 11. Éxodo 30, versículo 11 dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. O sea, cuando el pueblo debía de ser contado, el pueblo tenía que comparecer ante Dios. Y al comparecer ante Dios, o sea, al venir a Dios, tenía que traer una ofrenda a Dios. Tenía que ofrecer una ofrenda a Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo no muriese. No muriese. Por ello, hermanos, no cuentes, nunca, te lo vuelvo a recalcar. Alguien te pregunta, ¿cuántos hermanos hay en la iglesia? Estamos los que Dios ha ordenado que estemos en la iglesia. El número no es nuestro, es de Dios. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que hace la obra. Nosotros solamente hemos sido llamados a serle fiel a Dios. Fiel a Dios. Nosotros los que acá estamos. Y los que Dios ha de traer y los que Dios ha de añadir, será lo mismo. Será lo mismo. Por ello, podemos ver que este fue un acto motivado por el orgullo o autosuficiencia de David y desconfianza de Dios. Ahora, Dios permitió la prueba como parte de su juicio para corregir. ¿Por qué, hermanos? Porque ya había pecado en Israel. ¿Cuántas guerras ellos habían ganado? ¿Cuántas guerras les hemos visto a ellos ganar? Les hemos mirado vencer a los amonitas, a los moabitas, a los sirios. Les hemos visto vencer a los filisteos. Hemos aprendido cómo David expandió el reino hasta el Éufrates. O sea, ya ellos en sí estaban en una posición de poder, o sea, una superpotencia, digámoslo de esta manera. Y ahora el orgullo se le subió a la cabeza no solamente al rey, sino al pueblo de Israel también. Fíjate lo que nos dice el libro de Santiago capítulo 1. Vea Santiago capítulo
capítulo 1. En Santiago capítulo 1 nos dice la palabra de Dios en el versículo 12. Cuando llegues ahí me das un fuerte amén. Santiago capítulo 1 versículo 12. Dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí viene lo interesante en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Entiendes? El corazón de Dios. O sea, podemos ver que sí, es verdad, Satanás fue el instrumento que Dios usó. ¿Para qué? Para traer corrección al pueblo de Dios. Muchas veces Dios tiene que lidiar con nuestro orgullo, tiene que lidiar con nuestro carácter, tiene que lidiar con nuestras personas. Porque muchas veces progresamos, mejoramos y nos superamos en la vida y damos gloria a nuestro esfuerzo, damos gloria a nuestros títulos, damos gloria a la cuenta de banco que hemos podido acumular. Pero en ningún momento nos detenemos a decir: todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo sé, viene de parte de Dios. Y Dios me lo ha dado. Por ello, en Efesios 6:11 la Escritura nos dice: estad firmes contra las acechanzas del diablo. Estad firmes contra las acechanzas del diablo. Y en Mateo 4:1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué? Para ser tentado por el diablo. O sea, el diablo te va a tentar, no hay duda de ello, ¿entiende? No eres la excepción. Todos y cada uno de nosotros somos considerados adversarios de Él por el hecho de que Dios ha puesto sus ojos en nosotros, nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a la luz admirable. Nos ha hecho sus hijos. ¿Por qué? Porque la Escritura misma nos dice en Juan 1:11: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Ahora podemos ver que el diablo incitó a David a hacer censo de Israel. Significa que Satanás provocó en David una tentación basada en el orgullo de él y la confianza en sí mismo, para que actuara sin consultar ni obedecer a Dios. El acto del censo se volvió pecado porque fue hecho con un corazón autosuficiente, contrario a la dependencia y humildad que Dios desea. Y lo mismo te puede ocurrir a ti, lo mismo me puede ocurrir a mí. Hermanos, Dios nos tiene que bajar de la nube en la cual estamos. Nos tiene que poner nuevamente sobre la tierra. Nos tiene que ayudar a reconocer quiénes somos, de dónde hemos salido. La palabra de Dios nos dice que del polvo fuimos formados y al polvo nuevamente regresaremos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Mas el Espíritu que Dios dio regresa a Dios que lo dio.
¿Entiendes? O sea, no podemos, iglesia, no podemos dejarnos incitar por las cosas de este mundo. David cayó. ¿Por qué? Porque dejó que el orgullo se le subiese a su cabeza. Y ahora, la caída de David, o sea, el orgullo de David no solamente le afectó a él, sino que afectó a 70,000 judíos. Fíjate lo que nos dice el versículo 3. Y eso es exactamente lo que pasa. Y te va a pasar en tu vida. Y lo que nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque siempre la voz del Espíritu Santo va a tratarnos de evitar, o sea, ayudarnos a no caer, a corregir nuestra vida. Nos dice el versículo 3, y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado de Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Cuando estamos siendo tentados, hay algo en tu subconsciente, en tu mente, en tu corazón que te dice: eso que estás haciendo o eso que estás a punto de hacer no está bien, no agrada a Dios. No agrada a Dios. Y tienes esa pequeña molestia que te está diciendo continuamente: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero cuando nos montamos en nuestro macho, o sea, cuando decidimos hacer lo que queremos hacer, ¿qué es lo que entonces hacemos? Procedemos sin escuchar la voz del Espíritu Santo. Joab acá está tratando de persuadir a David. David, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a contar al pueblo si todo el pueblo es tuyo? No hay un solo hombre que no vaya detrás de ti. No hay un solo hombre que vaya detrás de ti. Ahora, ¿cuál fue el efecto del orgullo? Hermanos, el orgullo tiene efectos profundamente destructivos en la vida espiritual, emocional y relacional de una persona. ¿Entiendes eso? El orgullo, nuevamente te recalco, tiene efectos profundamente destructivos en la vida espiritual, emocional y relacional de una persona. En la Biblia, el orgullo no es simplemente tener buena autoestima, sino una actitud egocéntrica de autoestima, sino una actitud de autosuficiencia, arrogancia y resistencia hacia Dios. Así es de que cuando tú te sientas que el orgullo te está ganando, quiero que sepas que estás actuando de una forma egocéntrica, arrogante, y estás resistiendo la voz de Dios, que te llama y te dice: no lo hagas, no procedas, porque te vas a dañar. Vas a dañar a aquellos que están alrededor tuyos. Los vas a destruir. Y los vas a llevar a todos ellos a la ruina. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El orgullo hace que confiemos más en nuestras fuerzas que en la guía de Dios, lo cual abre la puerta al error y también al juicio. Hermanos, el orgullo daña las relaciones humanas porque causa conflictos, divisiones, enemistades, y porque siempre busca tener la razón, el control y el primer lugar.
y el primer lugar. Por ello, Proverbios capítulo 13, versículo 10 nos dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Concebirá contienda. El orgullo destruye reinos, ejércitos, matrimonios, iglesias, amistades y equipos porque pone el yo por encima de todos los demás. Por encima de todos los demás. ¿Por qué, iglesia? Porque no pensamos en las consecuencias. Solamente pensamos en tener la razón. Solamente pensamos en el hecho de que a mí el único que me importa soy yo y no me importan los demás. Y no te importa a quién te lleves por delante. Porque esa es la actitud que estamos viendo en la vida del rey David. Ahora fue un hombre conforme al corazón de Dios, fue un hombre que literalmente Dios usó para a través de él traer al Mesías, al Salvador del mundo. Pero no era un superhombre, era un ser humano como lo somos nosotros. Como lo somos nosotros. Ahora nota en el versículo 5 y 6 y 7. Dice, había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada. Había en Israel, dice, en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Y asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Hirió a Israel. Ahora, ¿por qué la orden del rey era abominable a Joab? Pero no solamente era abominable a Joab, sino que desagradó a Dios y lo que hizo que viniese juicio sobre todo Israel. La frase, porque la orden del rey era abominable a Joab, y esto desagradó a Dios, revela tanto el pecado de motivación en David como la respuesta divina ante la desobediencia. Ante la desobediencia. ¿Qué significa abominable? En hebreo la palabra usada tiene el sentido de algo ofensivo, detestable, moralmente repulsivo. Joab, aunque no siempre fue un hombre piadoso, percibió que el propósito de David era incorrecto. Probablemente motivado por el orgullo y autosuficiencia. O sea, confiar en el tamaño del ejército y no confiar en Dios. No confiar en Dios. Hermanos, Joab sabía que el censo no fue ordenado por Dios. Joab lo sabía. Porque Joab conocía el proceso, o sea, conocía el protocolo, o sea, conocía la palabra de Dios. Conocía perfectamente lo que la palabra de Dios nos dice en Éxodo capítulo 30, versículos 12 en adelante, acerca de lo que se tenía que hacer para poder contar al pueblo. Para poder contar al pueblo. Y es por esto que esta acción desagradó a Dios. Desagradó a Dios. ¿Por qué desagradó a Dios? Porque podemos ver que David hizo acá, hermanos, un acto ofensivo ante Dios. Un acto detestable. Que moralmente era algo repulsivo. Algo malo. Algo malo.
La palabra o la frase desagradó a Dios nos habla acerca de la motivación del corazón de David. Aunque el acto era exteriormente administrativo, el corazón orgulloso que lo impulsaba fue lo que ofendió a Dios. Fue lo que ofendió a Dios. Y Dios, hermanos, mira más allá de las acciones. Ve las intenciones. Dios mira más allá de las acciones, ve las intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Ahora entendamos algo, no solo eso desagradó a Dios, sino que hirió también a Israel. ¿Y qué significa hirió a Israel? Dios trajo juicio sobre el pueblo como consecuencia del pecado del rey. Más adelante miraremos con detalle cómo Dios le quita la vida a 70,000 hombres a causa de la desobediencia de un solo hombre. De un solo hombre. Y ahí, iglesia, la lección para nosotros. La lección para nosotros es que nuestras acciones no nos van a afectar solamente a nosotros, sino que van a afectar a los que están alrededor de nosotros. Mi pecado va a afectar a mi familia, tanto física como en la iglesia. Va a afectarlos. Han habido muchas iglesias que literalmente han sido iglesias crecientes. Pero el hombre, el cual llamamos pastor, puso los ojos en las cosas del mundo. Y cuando este hombre cae en pecado, la iglesia no solamente sufre, sino que se deshace. Y las ovejas salen y se esparcen por el llano y nunca más vuelven al redil. Porque fueron heridas. Y no quieren volver a ser heridas. No quieren volver a experimentar lo que vivieron. No quieren volver a pasar por los mismos efectos del desánimo, de la traición y de aquello que literalmente les ha hecho sentirse alejados de Dios. Ahora, hermanos, esta expresión implica que el pecado del líder afectó al pueblo entero. Un principio que se repite en toda la Escritura y en el mundo entero. En el mundo entero. Les insto a guardar y cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque del corazón, hermanos, habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Te vuelvo a repetir, el diablo no puede leer tu mente. No conoce tus pensamientos. Solamente lee tus facciones. Él nota tus expresiones. Y al notar él tus expresiones, sabe cuál es el ataque que va a usar en tu vida. Sabe cuál es el plan que va a llevar a cabo en tu persona. Por ello la Escritura dice, mire que el que diga que está firme, que no caiga. Diariamente tenemos que mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Diariamente nuestra mirada tiene que estar en el cielo, no puede estar en la tierra. Porque si nuestra mirada, iglesia, está en la tierra, entonces vamos a caer, vamos a fallar, nos vamos a equivocar. De la misma manera que miramos que el rey David cayó, se equivocó. Y no solamente cayó y se equivocó, sino que también se llevó por delante 70,000 hombres de guerra. En el segundo punto, que no vamos sino solamente a rascarle la superficie.
nos habla de la disciplina de Dios. La disciplina de Dios no busca destruir, sino restaurar. La disciplina de Dios no busca destruir, sino restaurar. ¿Entendemos eso? Nos dice en el versículo 8, dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así que Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo el ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. ¿Te das cuenta? La situación y la gravedad del problema. David, como podemos ver, reconoció que pecó ante Dios. Y él mismo lo reconoce y dice, he hecho locamente. O sea, entró en su corazón una convicción, pero tan fuerte, que lo llevó hasta la mismita depresión. Y cuando él entendió el error que él hizo, Dios envía a uno de los profetas a hablar con él. La palabra vidente es profeta, es uno que escucha lo que Dios le dice y lo comunica al pueblo. Uno que mira el futuro. Y Dios le mostró a Gad lo que él iba a hacer. O sea, le mostró a él todas las cosas que Dios iba a hacer. Le mostró a él el hecho de que si le daba 3 años de hambre, le mostró a la gente muriéndose de hambre. Y después, por 3 meses derrotado delante de sus enemigos, le mostró Dios a David huyendo de casa en casa para salvar su pellejo, y a sus enemigos fortaleciéndose cada día más, y sus enemigos destruyendo a Israel. O sea, le mostró todas estas visiones. Pero no solamente le mostró esas visiones, sino que también le mostró a David los 3 días de peste, o sea, de juicio. O sea, Dios le permitió a Gad mirar al ángel de Jehová destruyendo a derecha y a izquierda al pueblo de Israel. Y vino y se lo comunicó a David. Ahora, David era un hombre sabio, un hombre de Dios,
Un hombre que no solamente experimentó la mano de Dios, la protección de Dios, un hombre que dependía de Dios. Porque él huyó por mucho tiempo escondiéndose de Saúl y él entendió que él fue en todo tiempo protegido por Dios. Y la misericordia de Dios es mucha, es grande, es innumerable, es inmensa. Y dijo él, caiga yo en la gracia, en la misericordia de Dios. Y lo podemos ver, ¿por qué? Porque después de que el ángel destruye a 70,000 de los guerreros de Israel, viene el ángel hacia la ciudad de Jerusalén para destruir la ciudad de Jerusalén. Y es ahí donde Dios mira y dice que se arrepintió. Se cambió de mente. Por misericordia, ¿a quién? A su siervo David y a su pueblo Israel. A su pueblo Israel. Ahora, iglesia, entiende algo. Dios sin duda perdonó a David. No hay duda de ello. No hay duda de la gracia y la misericordia de Dios. Pero hay algo muy importante que quiero hacer énfasis esta noche. El hecho de que Dios perdonó a David no le eximió de las consecuencias de su pecado. No le eximió de las consecuencias de su pecado. ¿Por qué? Porque podemos ver que a razón de lo que él hizo, 70,000 hombres, 70,000 soldados perdieron la vida. 70,000 soldados perdieron la vida. Y 70,000 de ellos quizá eran hombres que habían caído bajo el juicio de Dios y Dios llevó a cabo su juicio. Pero al final del día podemos ver y entender la gracia y la misericordia de Dios. No quiero dejar estos versículos sin explicación teológica. Tengo muchos puntos que compartir contigo. Ahora solamente te di, como puedes ver, una breve introducción de estos versículos. Dios mediante, el siguiente jueves te voy a dar la conclusión del capítulo. Por más que trato de yo poner 30 versículos en un estudio, nunca puedo terminarlos. Yo antes de venir acá le dije, Señor, no sea yo quien hable, sea tu Espíritu quien dé la palabra. No sea yo quien se base en las notas, sino sé tú, Señor, el que hables conforme al propósito que tú tienes para tu pueblo esta noche. El propósito de Dios ha sido esta noche solamente permitirnos, iglesia, estudiar solamente de los versículos 1 al 7. Lo que quiere decir que en nuestro siguiente estudio vamos a continuar con el punto 2. La disciplina de Dios no busca destruir, sino restaurar. Restaurar. Y es ahí donde vamos a entrar en materia, vamos a profundizar y vamos a hablar más a fondo respecto a estos versículos. Amén. Amén, gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Hermanos, la oración de esta noche es una oración específica para nuestras vidas. Podemos ver lo que sucedió con David. Y hemos aprendido que lo que sucedió con él fue a razón de ¿qué? A razón de su orgullo. Fue a razón de su orgullo. Así es de que esta noche mientras yo oro, pide al Señor que te haga un examen de corazón. Si hay orgullo en tu corazón, que esta noche sea el Señor mostrando a tu vida, mostrando a tu corazón, en tu persona, si hay que esta noche entregar algún área de tu vida donde tú estás dejando que el orgullo te domine. Estás dejando que el orgullo te controle.
El orgullo llevó a David a la ruina. Lo que causó en la vida de David fue un tiempo de agonía, como podemos ver en la palabra de Dios. Y no solamente en él, sino en el pueblo que estaba alrededor de él. Y no queremos que nuestro pecado afecte a los que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, hay que arrepentirse y no dejar que ese orgullo dé fruto. Tenemos que entregarlo al Señor. Amén. Y Padre, gracias, porque no puedes tú ser más claro, Señor. Padre mío, no puedes tú ser más claro que lo que nos has hablado y nos has dicho esta noche. Padre mío, podemos ver y entender, mi Dios, que cuando maquinamos algo en nuestra mente, que cuando pensamos algo en nuestro corazón, tenemos que, Padre mío, primeramente mirar si se alinea con tu verdad, o sea, con tu palabra. Si se alinea con tu propósito. Si se alinea conforme a tu voluntad. Y Padre, es para nosotros de suma importancia movernos en santidad, en pureza. Movernos, Padre mío, en aquello que te agrada a ti y no conforme, oh Padre celestial, a lo que nosotros deseamos y queremos. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Que cuando sintamos en nosotros, Padre, ese orgullo, Señor, esa autosuficiencia, esa autodependencia, reconozcamos, Padre, que no somos nada, no somos nadie. No podemos lograr ni alcanzar la victoria si no nos la das tú, oh Padre. Y que esta noche, el estudio de hoy sea, oh mi Dios, para nosotros el ejemplo bíblico que tú nos das para corregir nuestro caminar. Gracias, Padre. Examínanos y mira muy dentro de nosotros. Y ayúdanos, Padre Celestial, a alinearnos contigo y hacer tu voluntad. Te damos honra y gloria y te decimos que te amamos con todo nuestro corazón. Que te alabamos, que te adoramos, que te exaltamos y que te rendimos a ti nuestras vidas en servicio a ti, oh Padre, para que tú, oh Señor, en nosotros y a través de nosotros, Padre mío, te des a conocer al mundo y el mundo te llegue a conocer, porque tú, mi Dios, vives en nosotros. Gracias te damos, Padre. Bendícenos ahora, te lo pido, en el nombre de Jesús, tu Hijo, y todos decimos amén.